No, ya. Amor, este es el pañuelo más rico del mundo. Qué bien. Mi amor, yo siempre te hice los sándwiches más ricos de la historia. Mira. Mira, ahí le encanta. Y ahí le saca la bala, mira. Es el de miel, tal vez mal puesto, pero bueno. Ahí le está sacando la bala, mira. Todo lo que vengo en esta vida, nada me queda un cariño y amor. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, colegas. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias de Derecho Penal y Procesal Penal, ya concluyendo con la actividad que iniciamos hacia el mes de septiembre de este año, hoy con la conferencia de una persona que cumple con relación a mí una triple condición. Es un íntimo amigo mío, es mi socio en la vida profesional y a su vez también es un destacado docente de la Facultad de Derecho. El profesor José María Arrieta es profesor de Derecho Penal parte general de la Cátedra C de Derecho Penal en la Facultad de Derecho, es especialista en Derecho Penal por la Universidad de la Cuenca del Plata, es codirector del proyecto de extensión universitaria que se denomina Continuar conociendo los derechos que la cárcel no te quita, e integra distintos proyectos de investigación de nuestra facultad. El profesor justamente va a abordar hoy un tema no solamente sumamente complejo desde el punto de vista dogmático, sino también de una enorme actualidad y aplicación de parte de los tribunales de justicia, el delito de femicidio. Buenas tardes, José María, te doy el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Isidoro, por tus palabras. Sabemos que la amistad siempre tiñe de subjetividad los conceptos, pero voy a tratar de esta tarde de estar a la altura de este ciclo, ¿no? Agradecer el espacio que me das siempre, y también agradecer a Juan Bobadilla y a través de él al
a las autoridades del colegio por este espacio de discusión. A todos los que se conectaron y especialmente a los amigos y maestros Luis González y Julio Leguizamón. Mi idea más bien en la tarde de hoy es transmitir algunas cuestiones problemáticas que hacen al tema que elegí. La verdad que es un tema, como decía, perdón, es un tema como decía recién Isidoro, y conversábamos con Luis González, es un tema que tiene muchos problemas dogmáticos. A partir de un problema de raíz, que es la técnica legislativa utilizada, que hace que se discuta en doctrina y mucho los alcances, precisiones y sentido de los conceptos que se le da a esta agravante. Cuando me refiero a esta agravante, me refiero a la del inciso 11, del delito de femicidio, porque ustedes saben que por ley 26791, que fue sancionada el 14 de noviembre del 2012, y publicada en el Boletín Oficial en diciembre del mismo año, el 14 de diciembre, se introdujo al Código Penal argentino una serie de reformas en el artículo 80. Algunas de esas reformas, algunas de ellas, importaron la modificación de algunos de los incisos. Ya estaban establecidos y implicaron e importaron modificaciones, por ejemplo, al inciso 1 y al inciso 4. En otras se incorporaron, ¿no?, figuras típicas agravadas o calificantes, por ejemplo, la del inciso 11, a la que me voy a referir en la tarde de hoy, que es el delito de femicidio, y el del inciso 12, la figura agravada del inciso 12, que se conoce con el nombre de homicidio transversal o homicidio vinculado, denominación que, por cierto, lo da en su libro el profesor Jorge Bompadre. A través de esta ley, de la 26791, se pretendió, a mi entender, visualizar una antigua problemática, que es la llamada violencia de género, ¿no?, al menos de modo genérico. Pero a esta ley hay que contextualizarla también legislativamente con otras disposiciones. Por ejemplo, la ley 26485, ¿no?, es una ley de protección integral para prevenir, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollen sus actividades o sus relaciones interpersonales, ¿no? Es una ley que fue promulgada en abril del 2009, y es una ley particularmente importante a los efectos de interpretar uno de los elementos de los requisitos típicos de este delito, que es justamente violencia de género, porque en el artículo 4 esta ley define lo que es violencia de género, refiriéndose particularmente a violencia contra la mujer. También tenemos que mencionar la ley 26743, que es la ley de identidad de género, que se promulgó el mismo año, ¿no?, en el año 2012, y que, bueno, a partir de aquí, a partir de la incorporación de esta ley, el concepto o el elemento hombre, el elemento mujer, pasaron a ser conceptos o elementos que siempre enseñábamos como de naturaleza descriptiva a ser conceptos normativos, ¿no? Y eso también genera discusión en el ámbito del delito que vamos a hablar. Podemos agregar la ley 24717, que es la ley de protección contra la violencia familiar, porque es importante también esta ley porque hay que hacer una diferencia, ya nos ocuparemos enseguida, entre lo que es la violencia familiar o violencia doméstica y la violencia de género, ¿no? Están emparentadas, pero tienen su singularidad y tienen su diferencia. Es cierto que estadísticamente la mayoría de los delitos de femicidio acaecen o se cometen dentro de un contexto familiar o dentro de un contexto doméstico, pero no necesariamente ello debe ser así. Entonces, por medio de estas disposiciones legales de derecho interno, en particular la incorporación de esta figura agravada,
podemos decir que el Estado argentino dio cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos a través de la suscripción de distintos tratados, de distintos convenios internacionales, por ejemplo, en lo que atañe a esta cuestión, a este delito en particular, el celebrado en la República Federativa de Brasil, ¿no? En la ciudad de Belém do Pará, que se celebró en el año 1994. También la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue publicada en el Boletín Oficial en el año 1985. Esta última convención ustedes la van a conocer por las siglas en inglés CEDAW, así se la conoce, lo pueden ver en los textos, ¿no? Todas estas convenciones, estos tratados, tienen jerarquía constitucional, fueron incorporados en el bloque constitucional a partir de la reforma a la Constitución de la Nación Argentina y por imperio del artículo 75, inciso 22, disponiendo a su vez, ¿no?, que los estados partes, ¿no?, debían tomar las medidas apropiadas para modificar esos patrones socioculturalmente aceptados, ¿no?, de conductas de los hombres y mujeres, con mira o con el objetivo, con el fin de eliminar los prejuicios, las prácticas consuetudinarias, de cualquier otra índole, ¿no?, que estén basados en la idea de la inferioridad de la mujer y la superioridad del hombre, ¿no? Es decir, de establecer funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Entonces, ya demarcado, por lo menos de manera somera, el contexto internacional, legislativo internacional y de derecho interno, podemos decir que el delito de femicidio o feminicidio se encuentra regulado, como decíamos, en el artículo 80 del Código Penal, inciso 11, que impone reclusión o prisión perpetua al que matare, dice la ley, a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Ese es el tipo calificado del femicidio. Lo primero que se discutió, una de las primeras cuestiones que se discutió en torno de este tema, fue la relativa a su denominación. Es decir, si se va a denominar femicidio o si se va a denominar feminicidio, aparejó discusión y mucha, ¿no? El artículo 11, el inciso 11 del artículo 80 denomina femicidio, ¿no? Sin embargo, fueron muchas las voces críticas respecto de esta expresión, ¿no? Es cierto que la Organización de las Naciones Unidas entendió este término como el asesinato de mujeres, porque son mujeres, ¿no? Y este asesinato de mujeres porque son mujeres, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, pueden ser cometidos dentro de la familia, dentro de una sociedad doméstica o cualquier otra relación interpersonal, o por alguien de la comunidad, o incluso también, obviamente que es un llamado poderoso de atención al Estado, porque dice cuando se ha cometido o tolerado por el Estado o sus agentes. En realidad, este término femicidio, esta expresión, esta voz femicidio, fue utilizada por primera vez allá por los años 70 por dos activistas feministas, Jill Radford y Diana Russell, ¿no? Y identificaron esta denominación, este nombre, esta expresión con la matanza misógina de mujeres por parte de los hombres, ¿no? Esta es una traducción que hace en su libro Femicidio y Delitos de Género el profesor Gustavo Arocena. Pero incluso Radford
en los años 70 hizo verlo que ese término, cuando lo escuchó por primera vez, que en realidad es un término que fue, digamos, desarrollado y creado no por ella, sino por una escritora norteamericana o estadounidense llamada Carol Orlock en 1974, y esa expresión, ese término, escucha, llegan a oídos de Diana Russell, y entonces ella cuenta que cuando lo escuchó le generó mucho impacto, ¿no? Esa expresión que denotaba la muerte de las mujeres por parte de los hombres por el solo hecho de que las víctimas sean mujeres, ¿no? Y sostuvo incluso que se había esperado como mucho tiempo para obtener un término tal como este, ¿no? que demarcaba o que diferenciaba, mejor dicho, a ese género neutral homicida, ¿no? Es una alternativa al término neutral homicidio de mujeres, ¿no? El femicidio ya importaba la matanza de mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y que denotaba la violencia contra ellas, ¿no? Que visibilizaba la injusticia. Entonces era un término que fue recibido digamos, con mucho beneplácito, ¿no? Pero una antropóloga mexicana que incluso fue diputada del Congreso Federal de México, llamada Marcela Lagarde y de los Ríos, fue quien había traducido el giro lingüístico en inglés femicide, ¿no? A la lengua española, pero cuando lo tradujo lo denominó feminicidio. Lo denominó feminicidio porque entendió, ¿no? Que el femicidio es análogo, es una voz análoga, homóloga al homicidio. Solo significa, decía Lagarde, el homicidio de mujeres. Por eso es que para diferenciar esta problemática, ella utilizó la voz feminicidio, y dentro de esa expresión englobó el conjunto de violaciones de los derechos humanos de las mujeres que contienen los crímenes, desapariciones de mujeres, y que estos fuesen o fueran identificados como crímenes de lesa humanidad. Por eso es que la expresión feminicidio, que incluso lleva íncita la idea de la misoginia, lleva la idea de la violación sistemática de los derechos humanos de las mujeres, es como un término para esta autora mucho más fuerte, ¿no? Les decía entonces que esta expresión lleva esa carga de misoginia, del machismo, de la normalización de la violencia por parte de los hombres contra las mujeres. Bueno, les decía, el legislador argentino escogió como término el de, como le dimos recién, como dijimos recién, la expresión femicidio, ¿no? Sin perjuicio de la diferenciación, ¿no? De acuerdo al neologismo que uno le dé, si femicidio o feminicidio, es un término político. Es un término político, y que está demostrando, denunciando, visibilizando la naturalización de la sociedad hacia la violencia sexista. Está vinculado a la violencia sexista. Y ese término, así entendido con ese alcance, había sido utilizado por Diana Russell ante el Tribunal Internacional de los Crímenes contra las Mujeres en Bruselas, ¿no? Es un término que, para tener, digamos, una idea gráfica, que se enmarca, digamos, dentro de la lucha y reclamos históricos, ¿no? Del movimiento feminista, que fueron un movimiento que fue desarrollado en los Estados Unidos,
en los años 60 hasta fines de los años 70, y que tenían como fin, que tenían como objeto la igualdad entre el hombre y la mujer, pero la igualdad no en el sentido legal solamente, sino fáctica, la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, incluyendo en esta igualdad la sexualidad, la familia, el lugar de trabajo, la remuneración, los derechos de reproducción, la elección de pareja, etc., ¿no? Es una lucha que incluso, como lo hace ver el profesor Enrique Bacigalupo, es una lucha centenaria por la igualdad. De las mujeres por la igualdad es una lucha centenaria y que ya encuentra sus antecedentes en esa imponente marcha organizada por la Unión Social y Política de Mujeres que en el Hyde Park de Londres, ¿no?, las sufragistas vestidas de blanco, de verde y púrpura, se manifestaban, digamos, por el derecho al voto, ¿no?, en 1908. Es decir, que ya viene de hace mucho tiempo esta lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Desde esa época, dice el profesor Bacigalupo, hasta nuestros días, ¿no?, ha habido una variación, digamos, ¿no?, en la sociedad. Es decir, ya esa situación de inferioridad muy marcada que se veía entonces a principios del siglo pasado, ya no es la misma que se ve en nuestra actualidad. Sin embargo, podemos decir que se sigue discriminando a la mujer en cuestiones... ¿Perdón? No sé si era una pregunta o se activó un micrófono. Bueno, sigo entonces. Les decía que se sigue discriminando y se suele dar como ejemplo habitual de esto en la diferencia, digamos, de remuneración, ¿no? Ante una misma exigencia y responsabilidad laboral, la diferencia salarial entre el hombre y la mujer, ¿no? Y continuando con la idea de este profesor Bacigalupo, él entiende que esta violencia de género es este fenómeno de la violencia de género contra las mujeres, es una manifestación brutal contra la reacción, ¿no?, de parte de un sector de hombres contra el modelo igualitario, ¿no? Y esa lucha, ese fenómeno en pos de la igualdad de derechos, requiere una adecuación en los puntos de vista, de la mirada, digamos, de esta problemática, y que esa mirada va a tener implicancia, va a tener incidencia en la legislación, ¿no?, una legislación de género, en la dogmática, ¿no?, particularmente en los delitos contra la vida, en los delitos contra la integridad corporal, lesiones, tratos degradantes, etc. Ahora, con la incorporación entonces de esta problemática al Código Penal argentino, se revitalizó de alguna manera esta lucha histórica de la que veníamos hablando. Ahora, si me permiten, en relación con esto, ¿no?, me parece importante hacer algunas aclaraciones incluso sobre la base, no aclaraciones, sino pensar algunas ideas que expresa el profesor Enrique Bacigalupo, que el libro de Gustavo Arocena es prologado por el profesor Bacigalupo, un prólogo muy interesante, en donde allí él dice, ¿no?, que la utilización de la palabra femicidio o feminicidio para otorgar al delito, digamos, el nombre al delito, queriendo darle una característica o caracterizar el homicidio de una mujer por un hombre, cuando mediare violencia de género, trae aparejado algunos problemas, porque más allá del nombre jurídico que uno le dé, que le otorgue, que bautice al delito, la pregunta es, ¿no?, si el nombre
que se le otorgue, ¿no? La denominación que se le asigne al delito, va a tener incidencia en los efectos de aumentar los efectos preventivos del derecho penal. Incluso uno podría decir, ¿tiene efectos preventivos el derecho penal? Es decir, porque llamemos femicidio, va a funcionar preventivamente el derecho penal, evitando este tipo de comportamientos extremos de violencia contra la mujer, que es dar muerte, ¿no?, a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Y pareciera que no, pareciera que el derecho penal no cumple esa función preventiva con la amenaza de la pena. Es decir, el derecho penal va a intervenir, va a actuar cuando el homicidio ya se haya consumado o tentado en algunos casos, en el mejor de los casos. Pero a su vez esto nos lleva a otra cuestión, y es la siguiente, ¿no? Es si el derecho penal, a través de la amenaza de la pena, o como en este caso el incremento en su gravedad, ¿no?, está fijada la pena de reclusión o prisión perpetua, es garantía de que estos delitos se van a reducir. Realmente se van a reducir. Y como les decía, esta primera impresión nos dice que no, que el nombre no va a tener incidencia. Decía el profesor Bacigalupo, ¿será que va a haber menos estafadores si al delito de estafa, en vez de llamarlo estafa, le llamamos engaño patrimonial, por ejemplo? El cambio de denominación, el cambio de nombre a algo, va a generar ese resultado, esa consecuencia que se quiere buscar, ¿no? Pareciera ser que, y como es sabido, ¿no?, el efecto preventivo de la pena incluso ya no es demostrable empíricamente, ¿no? Es decir, me acuerdo una de las críticas que se le hacía a la teoría de la prevención general, es justamente su incapacidad de demostrar que la amenaza de la pena hace que quienes estén tentados en la sociedad de cometer un delito hayan inhibido realmente sus impulsos delictivos como consecuencia de esa amenaza. Eso no es probable empíricamente. Uno podría decir que puede suponer con un cierto grado de posibilidad o probabilidad, incluso si uno quiere ser más optimista, que el mantenimiento del orden social no puede prescindir del derecho penal, ¿no? Es decir, cuando decimos, bueno, el derecho penal no va a solucionar, pero tampoco se puede prescindir del derecho penal. El derecho penal y la criminología, que aquí es muy importante, ¿no?, la criminología y la política criminal en esta problemática. Por último, en relación con esta cuestión, mi posición personal al respecto es que al derecho penal hay que acudir solo cuando no hayan otras formas de solucionar y en especial de prevenir situaciones lesivas, situaciones complejas o situaciones tan, digamos, dañosas o lesivas como lo es este delito de femicidio, ¿no? La muerte arbitraria de una mujer mediando contexto de género. Yo comparto la visión que tiene un importante sector de la teoría jurídico-penal acerca de que el derecho penal debe ser la última ratio, es decir, el último lugar al que se debe acudir, ¿no? Si es que solamente se puede acudir al derecho penal, ¿no?, cuando hayan fracasado por ejemplo, otras instancias, ¿no?, las políticas públicas integrales que debe implementar el Estado, ¿no?, tendentes a concientizar y educar sobre esta problemática. Es decir, parafraseando un poco al gran maestro Couture, que decía que el derecho acude cuando el amor ha huido, también al derecho penal hay que acudir cuando ya hayan fracasado todas las políticas integrales, las políticas públicas que sean menos lesivas que el derecho penal, pero además que tiendan a prevenir este tipo de comportamientos.
Doctor, Esto, muy buenas tardes. Quisiera hacerle una pregunta, ¿no? Disculpe, ¿no? Eh, en primer lugar, quiero aclarar que yo soy ignorante en este tema, ¿sí? Yo realmente ignoro muchas cosas, pero quisiera plantearle una situación y saber cuál es su Doctor, punto de vista. doctor, ¿me escucha por favor? Le explico. La temática, conforme la tenemos ya desarrollada en términos habituales, es que el expositor concluya su exposición, y una vez que él concluye su exposición, vamos a dar paso a las preguntas. Continúe, por favor, profesor Arrieta. bueno, yo me adecuo diríamos, a las reglas, digamos, ¿no? Así que cuando quieran o cuando concluyamos, no hay ningún problema de contestar las preguntas que pueda hacerlas, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Eh, Bien, entonces, les decía, hechas estas aclaraciones y sentada esta posición personal, eh, podemos decir que el femicidio se define como la muerte de una mujer en un contexto de género. Esta es una definición de Jorge Bompadre, que lo da en su libro, la muerte de una mujer en un contexto de género por su pertenencia al género femenino. Entonces, en los términos típicos del artículo 80, inciso 11, podemos decir que es la muerte causada con dolo, ¿no?, en un contexto de género, a una mujer por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Con respecto al bien jurídico tutelado, ¿no?, el bien jurídico protegido es la vida, ¿no? Y es la vida en sentido físico, biológico, de la mujer víctima del delito. El hecho de que la muerte sea causada dentro de un contexto de violencia de género no involucra otro bien jurídico distinto a ser tutelado. No es un delito pluriofensivo. Esto incluso, si el delito que se comete puede llegar a afectar otros intereses de la víctima, como por ejemplo su dignidad, lo que se está protegiendo en realidad con el delito de femicidio es la vida de la víctima, ¿no? Es la vida de la mujer. Entonces, en este orden de idea, en sentido técnico, es un homicidio, el femicidio en sentido técnico es un homicidio, ¿no? Y por ello, cuando el autor, que solo puede ser un hombre, ¿no?, es un delito especial propio, y la víctima solo una mujer, el bien jurídico va a ser siempre el mismo: la vida de la mujer, la vida de la víctima, la vida de esta. La agravante se patentiza o encuentra su raíz, podríamos decir, en dos aspectos, podríamos decir, objetivos, ¿no? La condición del sujeto pasivo, esto es, que sea una mujer. Ya vamos a ver que yo entiendo, junto con un sector de la doctrina, que la mujer tiene que ser mujer nacida como tal en sentido biológico. Eso lo dejamos para adelante. Y por otro lado, las circunstancias especiales en el que el homicidio se comete, esto es, a través de la violencia ejercida en un contexto de género, cuando media violencia de género, ¿no? Y mediar violencia de género, dice la ley penal. Por ello, me parece importante advertir que ya aquí, ¿no?, el homicidio de una mujer en cualquier circunstancia no implica ni importa cometer un femicidio. No es que, no es que se tenga que relacionar la víctima con la condición de mujer, digamos, ¿sí?, sino que el matar a la mujer tiene que ser en un contexto de género. Porque si fuese una protección que da la ley penal agravando este homicidio por matar a una mujer, pareciera ser que se afectaría incluso el principio de igualdad. Hay muchos problemas constitucionales con esta figura, porque uno podría decir, ¿por qué se protegería más la vida de la mujer y no la de un niño
no la de un anciano, entonces no la de un minusválido, por ejemplo. Entonces esos dos aspectos se tienen que dar, ¿no? Ese aspecto de que sea una mujer la víctima y que se dé en un contexto de género. La estructura de esta figura, la estructura típica dentro del aspecto objetivo, tenemos este elemento esencial al que me vengo refiriendo, que es justamente la violencia de género. Y es necesario precisar correctamente esta expresión para diferenciar este delito del homicidio simple, ¿no? Como les decía, no es nada más matar a una mujer, ¿no? Sino que tiene que ser causado en un contexto de género, mediando violencia de género. Estamos entonces frente a un elemento, mediar violencia de género, que es un elemento normativo del tipo. Como es sabido, los elementos normativos son aquellos que para su conocimiento no es suficiente la aprehensión o el conocimiento o la percepción sensorial, sino que requieren de una valoración. En algunos casos son valorados por otra ley o por otra disposición, y en otros casos requieren una valoración. En este caso, a mi modo de ver, esta interpretación debemos encontrar en otra norma extrapenal de carácter escrito. Hoy les hacía referencia incluso a la importancia de la ley 26.485 en su artículo 4, que establece, conceptualiza y define lo que se entiende por violencia de género. Pero vamos a abordar en primer lugar, me parece por una cuestión de orden, ¿qué decimos cuando decimos género? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de género? Porque en realidad hasta mediados de los años 90 no se utilizaba esta expresión. Todos los movimientos feministas, ¿no? Utilizaban expresiones como violencia sexista, por ejemplo, violencia patriarcal, violencia machista. Y estos términos, estas expresiones que utilizaban estos movimientos, fueron abandonados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre Mujeres, que se llevó a cabo en Beijing en el año 1995, y pasó a denominarse violencia de género lo que hasta entonces era considerado violencia contra las mujeres, que tal vez hubiese sido preferible que el legislador utilice, digamos, esta fórmula antes que hablar de género. Cuando se mutó la expresión violencia contra las mujeres por violencia de género, esto ya generó en aquella conferencia problemas y discusiones. Es decir, no es que hubo demasiada conformidad con esta expresión, ¿no? Porque se decía, el concepto de violencia de género es un concepto muy neutro, que por un lado puede o excluye o sustituye al patriarcado, ¿no? Que tanto se utilizaba, ¿no? La violencia patriarcal como un marco interpretativo o de interpretación de la violencia, ¿no? O lo que es peor, la neutralidad de la voz género puede entenderse también, ¿no? A la violencia ejercida sobre los hombres, porque bueno, esto vino a traer mucha discusión, este cambio de denominación o de expresión violencia contra las mujeres o patriarcal o sexista por violencia de género. Hay una gran cantidad de conceptos al respecto. Definir género no es para nada sencillo, ¿no? Incluso las primeras ideas giraban en torno a diferenciar las construcciones sociales y culturales de la biología, es decir, separar lo biológico, que era identificado con el sexo, de lo cultural, ¿no?
de la construcción cultural histórica, que era el género, ¿no? Entonces el sexo se asociaba a lo biológico, mientras que el género a lo cultural. Es decir, que el género era como un paraguas dentro del cual se encontraba el sexo, ¿no? Se fue transformando la idea de la sexualidad biológica en productos humanos o culturales, ¿no? Pero también esta expresión violencia de género se utilizó para referirse, bueno, hoy leíamos el concepto que daba la Organización de los Estados Americanos, para referirse a la violencia doméstica. Pero cuando se menciona, o cuando se refiere, mejor dicho, a la violencia doméstica, no se nombra en particular a las mujeres. Cuando se habla de violencia doméstica, también la violencia doméstica puede ser ejercida en contra de las mujeres o en contra de los propios hombres. Por eso es que no estaba reflejando esa lucha histórica del colectivo de mujeres por, diríamos, la igualdad sexista, digamos, ¿no? O en contra, por decir más precisamente, de la violencia sexista. Pero hay algo que está claro, digamos, ¿no? Que esta expresión violencia de género anuló el alcance y la fortaleza, agregaría yo, que tenía la expresión violencia contra las mujeres, dado por el feminismo, ¿no? Que se preocupaba de marcar, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Y tal vez el problema que se generó con esta expresión haya sido causado, o la consecuencia, de haberlo importado de la lengua inglesa, porque en la lengua inglesa, contrariamente a la española o a la francesa, digamos, en la lengua inglesa el género es utilizado como sinónimo de sexo. Pero en la lengua española género también puede ser el género humano, y el género humano puede, o contempla, o está configurado, o está compuesto, tanto por el varón como por la mujer, como el hombre y por la mujer, ¿no? Por eso es que humildemente entiendo con algún sector de la doctrina que para comprender correctamente el término género, hay que considerarlo dentro de un contexto que podríamos decir histórico, ¿no? Esto es, que detrás de esta expresión, ¿no?, está una categoría, o hay un referente social, el colectivo de mujeres, que presenta problemas crónicos de exclusión, de explotación económica, de subordinación social, etc. Entonces, el género es una categoría que denota, o debiera denotar, una realidad cultural y política de desigualdad, que se encuentra asentada sobre el sexo, un sistema material y simbólico que se traduce en la subordinación femenina. Es decir, esa idea de género, entonces, podríamos decir que debe ser entendida dentro de ese contexto. Y por otro lado tenemos la palabra o la voz violencia, ¿no? En primer lugar, violencia es una derivación del latín vis, ¿no?, que significa fuerza o que significa poder, ¿no? Podríamos decir que violencia ha sido entendida como el despliegue de energía física ejercida por un autor sobre la persona de la víctima o en su contra. Significa forzamiento, intimidación, ¿no? Esta conceptualización incluso de violencia está referida en el artículo 77 del Código Penal, ¿no? Pero que en realidad es un concepto que debe ensancharse, ¿no? Cuando tiene como víctima una mujer, debe ampliarse o ensancharse en su contenido, ¿no? Decíamos, en función de lo estipulado, adelantaba hace un rato, por la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que en su artículo 4 y 5 define lo que es
de lo que es violencia. Ustedes me permiten un segundo. Dice el artículo 4, solo leo para contextualizar, ¿no? Rápidamente. Ley 26.485, artículo 4. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, ¿vieron? Dice, se entiende por violencia contra las mujeres, dice, contra las mujeres. Toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basado en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patriarcal, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes, ¿no? Hay un famoso fallo de la Corte Interamericana en contra de del Estado mexicano, ¿no? Conocido como el campo algodonero, en donde, bueno, el Estado mexicano no implementó ninguna política de protección, bueno, para 3 mujeres que habían sido muertas, incluso una niña, en los campos algodoneros. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Es decir, aquí lo que está marcando es esta idea originaria de que la violencia de género es la violencia contra las mujeres en un marco cultural de desigualdad, en donde el hombre se encuentra en un peldaño superior, digamos, con relación a la mujer, y a partir de aquí se ejerce alguna de las formas de violencia que incluso el artículo 5 de esta ley, que ya no voy a leer porque es muy extenso, establece cuáles son los tipos de violencia psicológica, sexual, económica, patrimonial, etc., ¿no? Esta disposición, decía hoy, está en consonancia con lo establecido por la Convención de Belém do Pará, que define la violencia contra las mujeres como la acción o conducta basada en su género, que causa muerte, daño, sufrimiento físico, sufrimiento sexual, psicológico, etc., ¿no? En suma, podríamos decir que violencia y género, el concepto de violencia de género cometido por un hombre en perjuicio de una mujer, no se centra en una cuestión biológica de la condición orgánica masculina o femenina, ¿no? De hombres y mujeres, sino que en un aspecto, es un aspecto cultural de construcción y desempeño de roles. Esta construcción y desempeño de roles es derivada de las estructuras sociales patriarcales que demuestran, que denotan históricamente desigualdades marcadas, ¿no? En lo que se puede considerar la identidad masculina, en un peldaño, le decía más arriba, en relación con lo femenino que se encuentra en una instancia inferior. Entonces se expresa con este término violencia y de género, a mi modo de ver, la asimetría, ¿no? En las relaciones de poder. En las relaciones de poder entre hombres y mujeres, relaciones de las que la mujer resulta vulnerable. Vulnerabilidad que no es consustancial con el solo hecho de ser mujer, no es que sea un requisito que establezca la ley que la mujer sea vulnerable, digamos, ¿no? Sino que la vulnerabilidad la genera o la crea el autor, digamos, cuando ejerce violencia por adhesión a estas prácticas patriarcales. Y eso es justamente una de las diferencias con la violencia doméstica, que sí, bueno, que ya hay una vulnerabilidad de base, ¿no? En algunos de los integrantes del núcleo familiar o doméstico. Bueno, yo no sé si hay un micrófono activado, puede ser, o es mi audio. Por lo menos lo comentamos de símbolo, pero tengo plata. Bueno, ¿me escuchan?
¿Se me escucha? Sí, está activado el de Neri Pinat. Bueno, bueno, yo continúo, yo tengo interferencia, pero continúo si a ustedes les parece. Bien. En el delito de femicidio, ¿no? Para retomar un poco, el hombre mata a la mujer, y lo mata por el solo hecho de serlo, ¿no? De que se trate de una mujer, de que sea una mujer. Aquí me parece importante señalar que no es que actúa con una motivación como puede ser el odio de género, ¿no? Que es un requisito subjetivo establecido o requerido por el inciso 4 del artículo 80, ¿no? Sino eso lo hace dentro de un contexto objetivo, dentro de esta idea quiero remarcar, dentro de un componente cultural en el que el hombre considera a la mujer una cosa, ¿no? Considera a la mujer una cosa de su propiedad, ¿no? Una sierva, un ser inferior, alguien subordinado, ¿no? Eso es que requiere, además de una situación estructural, una situación social, de mentalidad en ese sentido, ¿no? Y no un episodio aislado. No se trata de un episodio aislado, sino del mantenimiento de una situación, de la adhesión a un sistema como este al que me estoy refiriendo. El autor del homicidio, entonces, como hacía ver agudamente eh, el autor del femicidio entonces tuvo que haber matado por esa motivación, no individual, por odio de género, por orientación sexual, porque si no nos vamos de nuevo al otro inciso, que es el inciso 4 del artículo 80, sino que lo que tiene que expresar, digamos, con su comportamiento de matar a la mujer, es su adhesión a la concepción de la mujer como subordinada al hombre, ¿no? Por eso decía hoy, y también resulta importante resaltar que no todo homicidio de una mujer va a importar un femicidio, ¿no? Eso también pareciera ser que hoy todo lo que esté vinculado con la muerte de una mujer se asocia en lo inmediato con un femicidio. Incluso hace ver Jorge Bompadre que prácticamente hasta se invierte la carga de la prueba, digamos que es la persona imputada, el hombre, el que tiene que demostrar que no ha ejercido un acto de adhesión, digamos, a la idea de subordinación de la mujer y por eso mató, ¿no? Entonces, no puede entenderse como un femicidio la muerte a una mujer, por ejemplo, por más violenta que sea esta muerte, si el autor lo hizo para robar su vehículo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo que da el profesor Arocena en el libro que hoy les mencioné, ¿no? Por eso que también Bacigalupo hace ver que no cualquier muerte de una mujer debe considerarse como un femicidio. Por ejemplo, en el homicidio, suicidio, por ejemplo, que se produce en el marco de una relación de pareja, en estos casos la problemática o pueden estar presentes en esta cuestión dramas de otras índoles que no tienen que ver con la violencia de género en sentido estricto. Respecto al tipo subjetivo, la exigencia subjetiva de esta figura calificada, es un delito que requiere dolo, ¿no? Es un delito que requiere el dolo en el autor, decía.
el autor, el hombre, ¿no? Tuvo que, desde mi punto de vista, haberse representado, ¿no? Las circunstancias del tipo objetivo. Por supuesto, el tipo objetivo calificante es que mata a una mujer y que lo hace en el contexto de violencia de género. Podríamos, esta representación que tiene que tener el autor de que mata a una mujer y que lo hace en un contexto de género, requiere el dolo directo. Podría admitirse el dolo eventual con relación con la muerte, ¿no? Con la muerte, pero no del conocimiento del tipo cualificado, esto es que mata a una mujer mediando violencia de género. Una cuestión interesante aquí está dada en que si este tipo calificado en su fase subjetiva requiere algún plus subjetivo del autor, ¿no? Es decir, un elemento subjetivo diferente al dolo, ¿no? Un elemento de actitud, por ejemplo, del autor que exprese, que se mata como manifestación, ¿no? a la idea de subordinación de la mujer respecto del hombre. Esta cuestión de si se requiere o no este plus subjetivo, toda una problemática importante, la de si se exige o no una actitud en el autor, que tiene implicancia o incidencia, como lo hace ver Roxin, en materia de la accesoriedad de la participación, es decir, esta actitud solo tiene que tener el autor o también tiene que tener el partícipe, ¿no? Y a su vez, esta idea de la actitud como requisito, si es que se pide este plus subjetivo, tiene que haber una actitud por parte del autor, está muy vinculado al principio de culpabilidad, ¿no? Si es que relevar típicamente una actitud, ¿no? de un autor, no importa aceptar, hace ver a modo de interrogante, ¿no? El profesor Bacigalupo, un derecho penal de autor, por supuesto, violatorio del principio de culpabilidad. En general, la doctrina se contenta con la exigencia del dolo sin requerir un especial elemento subjetivo diferente a este. Cuando hay una motivación, que sería el odio al género, a la orientación sexual, etc., digamos, tendríamos que pensar en el inciso cuarto, pero no en el inciso 11, ¿no? de la figura del femicidio. Con relación a los sujetos de este delito, el sujeto activo puede ser solamente el hombre, ¿no? Lo dice expresamente el texto legal, ¿no? El texto legal dice a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre, ¿no? Por un hombre, y mediare violencia de género. Entonces, el autor debe ser un hombre, nacido como tal, y solo puede ser sujeto pasivo, como decía hoy, la mujer, también nacida como mujer, ¿no? Se trata de una figura calificada, de un delito calificado, en cuanto al sujeto activo y al sujeto pasivo, ¿no? Aquí hay un problema que está vinculado a la sanción y a la vigencia de la ley 26.743, que en su artículo 6 conceptualiza o define la igualdad de género, ¿no? Lo que el orden jurídico entiende por mujer al ser humano desde su nacimiento, que posee las características biológicas de la hembra. Es decir, cuando estamos hablando de el sujeto pasivo mujer, aquí se refiere a mujer en el sentido biológico, a que presente las características biológicas de la hembra y no a quien ha nacido con otra sexualidad y se haya, a través de la utilización de los protocolos de esta ley, convertido, digamos,
en mujer. La razón por la que no puede ser sujeto pasivo una persona que haya modificado incluso documentalmente su sexo es porque no podría ser pasible, así como entiendo el delito de esa violencia sexista o esa violencia machista por parte del hombre, ¿no? Se requiere que sea una mujer en sentido biológico. Entonces, si el autor mata a una mujer que ha rectificado su sexo, ¿no? Conforme decía los protocolos de la ley 26743, que no va a poder atribuírsele el delito de femicidio, ¿no? por faltar justamente el sujeto pasivo. Eso no significa que no pueda ser subsumida, digamos, en las previsiones calificadas del inciso cuarto del artículo 80, cuando mediare ese motivo de odio, ¿no? Por la orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Una pregunta que también se formula en la doctrina es sobre si se exige o no la vulnerabilidad. Es decir, se exige que además de mujer en sentido biológico, deba ser una mujer vulnerable, ¿no? Es decir, una mujer de carácter débil, ¿no? Maleable, que es llevada y rebajada a la calidad de cosa, ¿no? Aquí es donde entra en juego la ley de protección a la violencia familiar, ¿no? De la ley 24417, y hay que distinguir lo que es la violencia de género con lo que es la violencia doméstica. En la violencia doméstica ya desde ab inicio, podríamos decir, hay un miembro de la familia o del grupo familiar o doméstico que ya por naturaleza es vulnerable. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, un anciano, por ejemplo, una persona con alguna dificultad, digamos, ¿no? En cambio, en el femicidio, cuando se habla de violencia de género en el femicidio, quien vuelve vulnerable a la víctima es el autor, a través del ejercicio de la violencia. No es que la mujer, no se debe entender a la vulnerabilidad como consustancial a la posición jurídica de la mujer dentro de la familia, ¿no? Y sus características personales, ¿no? Sino que lo que resulta relevante es la dominación ejercida por el hombre en un contexto, de nuevo, cultural, para mantener a la mujer bajo el absoluto control y dominio del hombre. Acerca de si a su vez, entre una víctima, digamos, mujer nacida biológicamente, decíamos como tal, y victimario en sentido biológico, debe existir a su vez un vínculo, o una relación interpersonal, por ejemplo, una relación amorosa, de amistad, o de cualquier otra índole. Hay un sector de la teoría que sostiene, ¿no?, que es perfectamente posible la comisión del delito de femicidio entre sujetos que nunca tuvieron una relación o vínculo alguno, sin perjuicio de que los delitos de femicidio tienen un alto índice de comisión dentro de un ámbito familiar o doméstico, ¿no? Cuando esto ocurre así, de esta manera, dentro de este ámbito, dentro de este contexto familiar o doméstico, y que se produce entre cónyuges, cuando el marido mata a la mujer, o es pareja, digamos así, se llaman femicidios íntimos, ¿no? En donde, bueno, podrá concurrir ambas figuras, ¿no?, con la del inciso 1, ¿no? Pero es perfectamente posible que se cometa un femicidio sin que exista ningún vínculo interpersonal entre el autor y la víctima. Por un lado, porque no es una exigencia legal, ¿no?, podríamos decir, pero por otro, y de nuevo, porque lo que caracteriza
a este delito calificado es el hecho de matar a una mujer como consecuencia, de nuevo, a una adhesión al modelo patriarcal, ¿no? Como reacción al ejercicio de los derechos colectivos adquiridos por el colectivo de mujeres, ¿no? Entonces, es perfectamente posible que, aún sin relación alguna, se pueda cometer este delito. Para ir culminando, no sé cómo estamos con el tiempo, pero hay una discusión en torno a los llamados trans o las personas trans, ¿no? Transexuales, travestis, transformistas, etcétera, ¿no? Que tienen como un dato común su falta de identificación entre su identidad de género y el sexo de nacimiento, es decir, entre la identidad de género y el envase, digamos, el sexo asignado biológicamente, ¿no? Estos no pueden ser sujetos pasivos de este delito porque para que, decíamos, el sujeto pasivo debe ser una mujer con identidad femenina y que esta identidad femenina para el caso está determinada por la genitalidad de nacimiento de la persona. Por lo tanto, eso que incluso hablaba Luis hoy al principio, los llamados motivos transfóbicos, que en tanto puedan representar una motivación individual, se deberá subsumir en las previsiones típicas del inciso 4 del artículo 80, pero no dentro de la figura del femicidio. Para no cansarlos y solamente dejar planteadas algunas cuestiones constitucionales que se han marcado, ¿no? Y producto a mi modo de ver, de la deficiente técnica legislativa que ha sido utilizada para definir este delito, esta calificante, uno de los aspectos que se cuestiona desde el punto de vista constitucional es justamente la afectación al principio de legalidad penal, consagrado en el artículo 18 y en su exigencia, ¿no?, específica de lex certa, ¿no?, de ley cierta. Es decir, el legislador no ha cumplido con su mandato de determinación al utilizar esta expresión, ¿no?, mediar violencia de género, que hemos visto tanta discusión y tantos puntos de vista ha traído aparejado, incluso dentro de los propios colectivos de mujeres y movimientos feministas, que han tenido posiciones incluso hasta antagónicas, o visiones antagónicas, se afectaría el principio de legalidad en este aspecto, y tal vez comparto la idea del profesor Jorge Bompadre, que hubiese sido preferible que se denomine violencia contra la mujer, entonces se evitarían todas estas discusiones. De todas formas, uno podría poner un parche para salvar la constitucionalidad de este inciso con la interpretación del artículo 4 de la ley 26485 que decíamos hoy, ¿no?, que es la que define lo que es la violencia contra las mujeres. Y de esta manera podríamos salvar en este aspecto la constitucionalidad, ¿no? El otro de los principios que ha sido también puesto en jaque con esta disposición legal es el relativo, es el vinculado al principio de culpabilidad. Algo ya he adelantado hoy, es que si estamos tomando a un hombre, ¿no?, la autoría únicamente masculina en este tipo penal, ¿no?, podría constituir una afectación al principio de culpabilidad y llamar derecho penal de autor, porque la condición de ser hombre, ¿no?, el autor transformaría ya en una presunción de culpabilidad o de mayor culpabilidad, ¿no?, como dicen
algunos autores, ¿no? Es decir, que se le está atribuyendo al varón una responsabilidad colectiva, ¿no? Como representante o heredero de un grupo opresor, es decir, todos los varones llevamos esa carga, digamos histórica, entonces, por el solo hecho de ser varón y de causar la muerte de una mujer, entonces ya tendríamos que ser autores, ya tendría que ser el hombre autor del femicidio. El parche, si me permiten esta expresión, que uno podría poner para salvar la constitucionalidad, sería de que no es cualquier homicidio, como decíamos hoy, o matar a una mujer por parte de un hombre, sino que expresando, ¿no? esa comunión de ideas de superioridad y de inferioridad de la mujer en un sentido cultural, en matar a la mujer por considerarla una cosa de su propiedad, un ser de características inferiores, un ser que, digamos, que no tiene la posibilidad de ejercer sus derechos colectivos, porque eso hace a la reacción del autor. Si eso se entiende así, uno podría salvar también la constitucionalidad en este aspecto. Bueno, creo que, no sé cómo estamos en tiempo, Isidoro, yo creo que con esto puedo concluir la exposición. Sí, quedan algunas cuestiones en el anteproyecto de Zaffaroni de modificación integral al Código Penal o de reforma al Código. Esta es una figura que se ha derogado, digamos, no estaba incluida. Pero bueno, en todo caso, si quieren formular alguna inquietud o pregunta que yo pueda contestarla, con todo gusto. Muy bien, como vos dispongas. En todo caso, el doctor Roma, si está presente y quiere hacer su pregunta. Sí, sí, muy buenas tardes a todos los doctores. Buenas tardes. Bien, con el permiso ahí del director y doctor Isidoro Sazón, doctora Arrieta, antes de formular la pregunta, exponer la pregunta, es necesario, por el contexto del tema expuesto, que aclare que en mi pregunta solamente es solamente el análisis técnico-jurídico del tema en cuestión. No estoy en contra de las mujeres y sí estoy a favor de la igualdad. Dejando en claro esto, paso a hacerle la pregunta, doctora Arrieta. Bien, sí. En principio, es muchas dudas que genera esto, viéndolo más, no tanto como varón y mujer, sino como entes, entes jurídicos con facultades jurídicas plenas, ¿no? Donde, digamos, el principio nacional dice que todos somos iguales ante la ley, digamos. Claramente están marcado en la práctica que no se está teniendo muy en claro eso, ¿no? Y lamentablemente tengo que disentir, doctora Rieta, cuando usted está diciendo que hoy sigue habiendo discriminación a la mujer, porque en estos últimos 10 años, en esta última década, está muy claramente marcado por la experiencia y por los casos que yo fui viviendo en la praxis, ¿no? Que la mujer, no solo por el hecho de ser mujer, sino hablando desde dos entes con facultades jurídicas, está por encima jurídicamente del hombre. Por dar un ejemplo, ¿no? En cuanto a jurisprudencia, un caso muy particular donde a un hombre se le acusa de violación o una mujer manifiesta ser víctima de abuso sexual por un hombre y porque se encuadra como delito de carácter privado, se toma la veracidad del testimonio de la víctima y dejando de lado, es decir, restringiendo
y lesionando los derechos del otro ente jurídico, ¿no? O sea, pasamos por encima priorizando uno de los entes jurídicos con facultades, poniéndolo por un margen superior. O sea, esto en cuanto al principio de igualdad, ¿no? Por otra parte, siguiendo en cuanto al reconocimiento, ¿no? Yo creo que más allá, a Dios gracias que ya tenemos la reforma del Código Penal y el anterior código, estaban todos estos delitos que hoy públicamente está haciendo acción propagandística, mediática, de manera alevosa, por decirlo de un cierto modo, porque ya cualquier tipo de delitos donde la víctima es de género femenino, ya ante la duda lo caratulan como femicidio, violencia de género. Los medios inclusive hasta crean una condena social vulnerando derechos fundamentales, donde no hay un debido proceso, todo y se genera una condena social, ¿sí? Al margen de esto, también, fíjese doctor, hace días atrás, el programa de Verónica Lozano, que mostraba en un video cómo una chica iba y apuñalaba a un muchacho, hermano de un jugador muy reconocido en el ámbito futbolístico, y simplemente se lo caratula como homicidio calificado y demás. ¿Y a qué hago referencia con esto? Porque Manuel Osorio, en el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, define género en sus últimos 3 párrafos con las calificaciones de masculino o femenino, la gramatical aparte. Se hace referencia respectiva a hombres o mujeres. Es decir, ¿a qué voy con esto? Esto da una tendencia a que en un mediano largo plazo se vuelva a lo que sería un masculinicidio ya entonces, cuando los delitos de lesiones, los delitos de homicidio, estaban ya contemplados en la legislación, ¿no? Y al margen de esto, hay un abogado que yo sigo en redes sociales que me parece una persona muy lúcida al momento de expresar su entendimiento de las leyes, que es el doctor Francisco Neto. También estaba hablando de un fallo que tomó una señora juez del sur, fíjese, fundamentando perspectiva de género, donde no está estipulado con exactitud qué es la perspectiva de género y deja sin efecto un recurso jurídico, ¿no? Y al margen de eso, también la doctrina penal a nosotros nos enseña que no existe laguna penal, es decir, un magistrado no está facultado para tomar una decisión en cuanto se manifiesta claramente una laguna penal que es inexistente, ¿no? Al margen de eso, también en el artículo 81, inciso A del Código Penal, también el legislador toma en cuenta esto. Fíjese cómo genera cierta confusión, ¿no? Para algunos que intentamos entender o analizar el derecho. Dice, al que matare a otro encontrándose en un estado de emoción violenta y que la circunstancia es excusable, ¿no? Anteriormente, en la práctica penal, a esos delitos que cometían, por ejemplo, ¿no?, el cónyuge, el marido que encontraba a su mujer en la cama con otro hombre que actuaba por una emoción violenta, terminaba con el homicidio de la esposa. ¿Y por qué se supone, ¿no?, que se tomaba esta sentencia? Porque se dice, ¿no?, en un encuadre de delito que la persona tiene que tener discernimiento, voluntad y libertad. Es decir, ¿cuál era el vínculo que tenía fundamentalmente y que dio inicio a la relación? Era el afecto que hay entre las dos personas o los dos entes jurídicos, ¿no?
Entonces, obviamente está ligada a la emoción, y cuando esa persona se ve lesionada en la emoción, pierde discernimiento, actúa emocionalmente, reacciona, como usted bien decía. Entonces queda ese margen de duda nuevamente. Y para cerrar nuevamente, para que usted, por favor, doctora Arrieta, pueda poner en claro un poco el análisis jurídico en cuanto al tema en cuestión, hay grupos, se ha generado este movimiento feminista, ¿no? Muy interesante, y que para mí está perfecto que se pelee por el derecho, que haya igualdad, simplemente que no se ejerza el abuso del derecho, porque se supone que el ideal de justicia es el equilibrio de los derechos dentro de los entes, digamos, ¿no? Entonces, me tocó ver charlas, por ejemplo, ¿no? Así, me tocó una persona que me comentó, una charla de emprendedores que era solo para mujeres. Y esta persona quiso aprender, pero no le dejaron entrar porque era solo para mujeres. O sea, claramente que hoy hay una marcada discriminación al hombre por ser hombre en cuanto a esto de círculo de feminismo extremo, sería de un cierto modo, porque al margen de que tanto hombres y mujeres somos iguales jurídicamente hablando, entre comillas, que dentro de un marco legal, ¿no? Hay cierta tela de oscuridad en la doctrina, en la práctica. Hay mucho, o sea, hablando siempre de dos entes jurídicos, con facultades jurídicas plenas. Al momento de, está muy marcado que se prioriza un ente jurídico y dejamos de lado otro. O sea, en base a esto, sería mi consulta para que usted me lo pueda aclarar, doctor, con el análisis jurídico, básicamente, sin desprestigiar ni herir ninguna susceptibilidad en cuanto a las posiciones, idiosincrasias de cada uno de los presentes. Así que esta es mi pregunta, ah, y muy agradecido por la oportunidad. Bueno, a ver, si la pregunta gira en torno de que la legislación penal, a través de la incorporación de estos llamados delitos de género, pero particularmente la contemplada en el inciso 11, el delito de femicidio, genera desigualdad ante, digo, doctor, que eso justamente es uno de los aspectos que se cuestiona, es uno de los puntos que se critica y que se hace ver en esta figura, que se estaría afectando el principio de igualdad ante la ley en tanto y en cuanto se le está dando una protección jurídico-penal mayor a la mujer que a un niño, por ejemplo, o que a un anciano. Entonces, desde esa perspectiva, hay quienes sostienen que se afecta al principio de igualdad ante la ley. Con respecto al abuso del derecho, bueno, yo como hombre, digamos, jurídico, o no sé, como hombre de derecho, diríamos, para ser más precisos con la expresión, por supuesto que aspiro a que el derecho sea cumplido y no sea abusado. Digamos, la deformación de las prácticas judiciales, uno las ve quienes caminamos los tribunales y ejercemos activamente la profesión, la vemos con los distintos delitos, no solamente, no es, digamos, monopólicamente el abuso y la deformación de las prácticas judiciales.
con el delito del femicidio, sino que también se da con otras prácticas. Pero un poco para aclararle, doctor, porque me decía que disentía conmigo respecto de que no hay, que ha variado y que todavía en la actualidad, si mal no recuerdo, hizo ver, ¿no?, que cuando dije que no había una marcada discriminación como no se veía antes, pero sin embargo todavía se ven algunos actos discriminatorios. Bueno, esto es lo que hace ver el profesor Bacigalupo, es decir, obviamente que hay un avance muy marcado, ¿no? Es decir, hablaba de las sufragistas que estaban entonces peleando por su derecho al voto, ¿no? Obviamente que desde 1908 hasta hoy ha pasado mucha agua debajo del puente y se han equiparado muchos derechos, han obtenido, y esto es una lucha política, es una lucha política del empoderamiento de la mujer, ¿no?, en torno a la conquista de derechos a partir de una visión, ¿no?, a partir de una visión que es esta visión de un Estado patriarcal, de una sociedad patriarcal, una sociedad machista, una sociedad de desigualdad, y a partir de ahí esta lucha de este colectivo de mujeres, de estos movimientos, bueno, fueron plasmadas en la legislación penal. Y es cierto que, bueno, que también uno podría, por eso es que me pareció importante marcar que no todo lo que sea dar muerte a una mujer por parte de un hombre va a ser considerado un femicidio, ¿no?, sino que tiene que darse dentro de ese contexto de violencia de género, y por eso traté de definir lo que es violencia y lo que es género, interpretando esta expresión ambigua con el artículo 4 de la ley 26.485, a la que hice referencia. Pero en definitiva, siempre uno tiene que, y con esto cierro, digamos, ¿no?, uno siempre tiene que, y por lo menos es mi punto de vista, como adelantaba hoy, del derecho penal, siempre las interpretaciones tienen que ser las más restrictivas, ¿no?, de punibilidad, y entonces hay que hacer una interpretación restrictiva, no cualquier, por eso no, hay quienes incluyen dentro de los sujetos pasivos también a las personas transvestidas o las personas que han cambiado documentalmente, incluso a través de los protocolos de la ley de identidad de género, han cambiado su identidad de género y también lo colocan como víctima del delito de femicidio. Yo he dicho que he tomado, digamos, postura a partir de las ideas de un sector de la doctrina, por todos hablo del profesor Gustavo Arocena, en donde se exige que la mujer sea nacida biológicamente como tal. Por eso, y después de las deformaciones de las prácticas judiciales y del abuso, bueno, yo no comparto, obviamente, desde ya que no comparto ningún tipo de abuso del derecho ni distorsión del derecho. Es decir, mi vida un poco está, digamos, enmarcada justamente en que tratamos de hacer dogmáticas, es de interpretar de la manera más racional posible las normas jurídicas y las disposiciones legales. Muchísimas gracias, doctor. No, por nada. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Quisiese hacer una pequeña pregunta, José María. Sí, cómo no. Tomando en consideración
lo profundo de tu exposición. Cuando la ley dice, voy a leer para no alterar el texto. Sí, A una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. sí, Se debe entender que es el autor del homicidio quien debe determinar el estado de violencia de la víctima, o puede haber una dualidad en el caso de que sea un sujeto que tenga una mujer en un estado de violencia de género, entiéndase, y un tercero extraño a esa determinación de ese estado puede valerse de esa circunstancia para causar el homicidio. bien. Te diría lo siguiente, la prueba de esa situación, de ese estado de violencia que mantiene el autor respecto de la víctima, debe ser una prueba integrada, debe ser en un contexto que debe ser acreditado por el tercero, digamos, ¿no? Ese tercero que tiene que ser el juez, que tiene que determinar, digamos, ese marco de, como decía hoy, de adhesión del autor, de esa visión patriarcal, de esa visión de asimetría entre el hombre y la mujer, ¿no? Es decir, no sé si a eso va la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso es que es importante, digamos, que se tome todo el contexto, porque si no, bastaría con que yo, digamos, en el proceso de inventariar los elementos típicos, me encuentre con un hombre nacido biológicamente como tal, una mujer, ¿no? Y en todo caso, bueno, me dio violencia de género, digamos, ¿no? Por eso digo que ese contexto objetivo tiene que ser acreditado. Y tiene que ser acreditado a través de una prueba integral. Jorge Bompadre hace ver que con esta expresión mediar y violencia de género incluso, él dice que se afecta el estado jurídico de inocencia o el principio de inocencia, toda vez que sería el propio imputado el que tiene que demostrar que no lo está haciendo dentro de este contexto de violencia, ¿no? Pero tiene que ser acreditado, y tiene que ser acreditado por un tercero ajeno al autor. Ese es mi modo de ver. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, si no hay preguntas, podemos ir cerrando, Juan, si te parece. Bien, doctor Sazón, muchísimas gracias al doctor Arrieta por la disertación. Está el presidente del Colegio de Abogados, el doctor Cotelo, que quiere saludarlos y agradecerlos. Doctor Cotelo. Sí, buenas noches a todos, a los colegas y estudiantes que pudieron haber también. Buenas noches, José María, ¿cómo estás? Buenas noches, José. Felicitaciones por el cargo merecido. Gracias, agradecido, y bueno, estamos trabajando como prometimos en España. Así que bueno, simplemente en nombre del Colegio de Abogados, que fue el organizador de este evento, y con la dirección de Isidoro y la coordinación de Juan Manuel, agradecerles a todos por haber participado de este ciclo, a los colegas y fundamentalmente, bueno, a los profesores que participaron de él. José María, en tu caso, la excelencia, como siempre vengo remarcando, la excelencia y el nivel que hemos tenido en este ciclo, Isidoro, que vos tuviste la dirección, fue realmente inobjetable. Realmente el tamaño de nombres de profesores y colegas que han expuesto en este ciclo realmente no es fácil de conseguir juntarlos a todos en un mismo ciclo, digamos. Así que felicitaciones, José María, por tu exposición recién. Realmente
muy agradecidos del Colegio de Abogados. Y bueno, como yo siempre digo, el camino es la formación, la permanente capacitación, el aprendizaje, el conocimiento, es la herramienta que nosotros tenemos como abogados para transitar nuestra profesión. Así que simplemente reitero mi agradecimiento de nuevo a todos y a todos, gracias a todos por participar. Nada más, muchas gracias. Buenas noches Gracias, a todos. José. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Cotelo. Doctor Sazón, dejo en sus manos el cierre. La verdad que un excelente ciclo. Como dijo el doctor Cotelo, excelentes expositores. Doctor José María, espectacular para el cierre. Así que dejo en sus manos las últimas palabras. Bueno, muchas gracias. Yo en primer término quiero expresar también el agradecimiento a las autoridades del colegio, a través de la doctora Liliana Sobosca, que en su momento era presidente de la institución, y actualmente al doctor Juan Pedro Cotelo, y particularmente al doctor Juan Bobadilla, de la cordial invitación que me han hecho llegar a los fines de poder instrumentar y desarrollar esta actividad. También quiero expresar mi agradecimiento a los distintos conferencistas, expositores, que han tenido la amabilidad y la generosidad y la adaptabilidad a las condiciones y a las pautas sobre las que se le ofreció el desarrollo de este ciclo de conferencias. También quiero particularmente agradecer a todos los participantes, asistentes a este ciclo de conferencias, porque realmente en ese sentido su intervención y su participación es un dato, diríamos, imprescindible. Espero que a través de la actividad que desarrollamos se hayan podido colmar las expectativas de todos los asistentes y desde ya también de las autoridades del colegio. Yo estoy convencido que el Colegio de Abogados es una institución muy importante, muy relevante, que tiene un rol muy significativo en distintos ámbitos y entre ellos también en las cuestiones referidas a la formación de los profesionales. Particularmente creo que los profesionales del derecho, aquellos que ejercemos la profesión en forma liberal, también tenemos una enorme responsabilidad con relación a, podríamos decir, la eficiencia o la eficacia que pueda llegar a tener el servicio de administración de justicia. El hecho de que los abogados, aún diríamos por la sola condición de serlo, tengamos la posibilidad de monopolizar un poder del Estado, nos coloca, diríamos, en un rol muy significativo y muy importante con respecto a la prestación del servicio de administración de justicia. Y los abogados también que ejercemos en forma autónoma la profesión, tenemos en ese sentido un especial compromiso de que a través de nuestra intervención en el servicio o en la función que nos compete o que nos toca ejercer, también el servicio sea prestado adecuadamente. Espero que el año próximo podamos seguir desarrollando actividades de esta naturaleza. Si las condiciones sanitarias lo permiten, podríamos ir incluso pensando por lo menos en ciertas actividades ya con datos de presencialidad y posiblemente también con un contenido que sea un poco más abarcativo que un ciclo de conferencias. De modo que lo único que me queda es reiterar mi agradecimiento a todos y desearles un feliz fin de año y un muy próspero año nuevo. Muchas gracias, saludos para todos. Muy bien, muchas gracias a quienes estuvieron presentes hoy y los saludos y conceptos que emitieron en el chat, les agradezco mucho, ha sido un gusto para mí compartir esta tarde con ustedes. Hasta
Hasta luego, muchas gracias. Hasta el próximo Está encuentro. bien, hasta luego. Adiós, doctor Hasta la Bobadilla. próxima. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Una última acotación, en todo caso, con respecto a la extensión de los certificados para los participantes, esas cuestiones se instrumentan directamente a través del colegio. ¿Es así, Juan? Así es, a través de la coordinación vamos a hacer llegar los certificados vía mail. Perfecto. Muchas gracias por todos. Hasta Muy bien. luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, Isidoro. Muchas gracias por la exposición.